Sientes esa presión fría que te aprieta el centro del pecho justo al amanecer, mientras tus manos tiemblan al sostener un papel que parece una sentencia. Ese nudo amargo en la garganta no surgió hoy, llevas meses notando que el aire en tu propia casa pesa y que las miradas de tu propia sangre se han vuelto gélidas. Intentaste perdonar los silencios y trataste de convencerte de que eran solo imaginaciones tuyas para mantener la unión familiar. Pero este dolor no es tu enemigo, es el aviso físico de que el suelo sólido que construiste ha sido saboteado. En los próximos minutos vas a entender la verdad devastadora que se oculta detrás de este escalofrío. Mi nombre es Arturo Sterling e, inclusive a mis 67 años, todavía puedo sentir el peso del concreto en mis manos, una herencia de décadas como ingeniero civil construyendo los puentes que hoy sostienen esta ciudad. Mi mundo era sólido, una estructura perfecta cimentada en el amor de Leonor, quien se marchó hace apenas 8 meses dejando un vacío que huele a lavanda seca y té de jazmín. Ella era mi brújula, la mujer que suavizaba las aristas de mi carácter técnico con su risa cristalina e inspiradora y sus manos siempre manchadas de óleo. Sin ella, la mansión de la calle Roble que levantamos piedra a piedra se siente como un monumento vacío, una cáscara de mármol. Mi rutina se limitaba a revisar planos antiguos a las 6 de la mañana y regar las orquídeas blancas de Leonor antes de que Julián y Camila despertaran. Mi hijo, mi único orgullo, parecía el heredero perfecto de mi legado hasta que la ambición de su esposa empezó a filtrarse como humedad corrosiva en los muros. Quiero agradecerles por acompañarme en este relato tan personal. Por favor, escriban en los comentarios desde qué rincón del mundo nos están escuchando hoy. Es importante recordar que, aunque estos eventos nacen de una verdad dolorosa, algunos nombres y detalles han sido ficcionalizados para proteger la privacidad de los involucrados mientras buscamos entender las sombras que dividen a las familias. Esa mañana, buscando mis medicinas en la gaveta del estudio, encontré un pequeño sobre de color crema que no encajaba en ese orden absoluto. Era un recibo de una joyería de lujo fechado el 12 de noviembre de 2025, apenas 2 semanas antes de que mi Leonor partiera. Lo extraño no era el gasto de $15,000, sino el concepto técnico, una restauración profunda de una caja fuerte de seguridad extrema que jamás existió en nuestra habitación. Intenté convencerme de que era un regalo sorpresa para nuestro aniversario, pero Leonor siempre fue transparente con nuestras finanzas. Una punzada de inquietud me recorrió la espalda al notar que el recibo estaba firmado por Camila en secreto absoluto. El misterio se agravó por la tarde al ver a Julián discutiendo en voz baja con el abogado Marco Thorne en el jardín. Sus manos gesticulaban con una urgencia frenética y sostenía una carpeta de cuero negro que ocultó apresuradamente al notar mi presencia tras el cristal. La imagen del recibo firmado por Camila y ese documento escondido colisionaron en mi mente, creando una disonancia insoportable que hacía crujir los cimientos de mi confianza. Si Leonor restauró una caja fuerte secreta antes de morir, ¿por qué mi propio hijo lo manejaba ahora como un botín de guerra oculto? El aire se volvió denso, cargado con una sospecha oscura que susurraba que mi familia ocultaba algo devastador. Decidí actuar con la frialdad de quien calcula la carga de un puente antes de que el acero ceda. El 22 de marzo de 2026, aproveché que Julián y Camila salieron para entrar en el despacho de Leonor, un santuario que aún conservaba su aroma a gardenias. Revisé los extractos bancarios y encontré una transferencia de $50,000 realizada el 5 de diciembre, apenas 3 días antes de su funeral. El destino era una empresa fantasma llamada Inversiones Horizonte, cuya dirección legal coincidía con el antiguo apartamento de Camila. Sentí un escalofrío técnico, no era un error administrativo, sino un desvío de capital ejecutado con una precisión quirúrgica que me dejó absolutamente helado y confundido. Mi siguiente paso fue inspeccionar el ordenador de Julián, aprovechando que mi formación me permitía saltar su seguridad básica sin dejar rastro. Encontré una carpeta oculta llamada Proyecto Liquidación con correos electrónicos del 15 de enero de 2026. Julián estaba vendiendo acciones de Sterling Foundations a un precio ridículo de $12, cuando su valor de mercado era de 45. El comprador era siempre el mismo fondo extranjero, representado por un testaferro que Camila mencionaba con frecuencia en sus llamadas. La estructura de la traición era profunda, una demolición controlada de mi patrimonio.
Sentí como el sudor frío empapaba mi camisa mientras comprendía que mi propio hijo estaba subastando mi vida entera al mejor postor. La anomalía más dolorosa apareció al fondo de un cajón bajo llave, un contrato de cesión de derechos firmado supuestamente por mí el 14 de febrero de 2026. Ese día yo estaba internado en la clínica por una arritmia severa, sedado y vigilado por enfermeras, incapaz de sostener una pluma y mucho menos de ceder mi autoridad legal. La firma era una imitación casi perfecta, pero el trazo final carecía de la firmeza técnica que caracteriza mi rúbrica de ingeniero. Observé el papel bajo la luz de la lámpara y vi la marca de una presión excesiva, signo claro de falsificación desesperada. Mi hijo no solo quería mi dinero, había robado mi identidad legal mientras yo luchaba por respirar profundamente. Necesitaba un aliado y busqué a Marco Thorne, abogado de la familia por 30 años y único hombre que conocía los secretos de Leonor como yo. Nos reunimos en el Café de la Ópera a las 3 de la tarde, lugar ruidoso donde nuestras voces se perderían entre el ruido de porcelana. Marco, a sus 65 años, mantenía esa mirada afilada que siempre me dio seguridad en las juntas de accionistas difíciles. Le mostré el recibo de la joyería y las pruebas de la firma falsa sin decir una palabra, dejando que los documentos hablaran. Él palideció al ver los números y ajustó sus anteojos con una lentitud que indicó que esto era solo la punta del iceberg. Marco bebió un sorbo de café negro y se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia entre nosotros como si el aire tuviera oídos. Arturo, el testamento preliminar que Julián presentó ante el notario el 10 de diciembre es un borrador que Leonor me pidió destruir semanas antes de morir, confesó con la voz quebrada. Me explicó que ese documento le otorgaba el control total a Julián solo para facilitar trámites operativos, pero que nunca debió ser la versión final. Alguien había entrado en su oficina privada y sustraído el borrador original, reemplazándolo con una copia legalmente cuestionable pero efectiva para despojarme de todo en un juicio rápido. La conspiración ya no era una sospecha familiar, era un delito procesal masivo. La red de engaño se expandió hacia un terreno que no me atrevía a explorar, la complicidad externa necesaria para mover $40 millones sin alertar a Hacienda. Marco me reveló que el padre de Camila, un ex banquero con antecedentes por lavado de activos, estaba coordinando la transferencia de fondos hacia cuentas en el extranjero. No era Julián actuando solo por codicia, sino una operación orquestada para vaciar Sterling Foundations antes de que el testamento real pudiera ser ejecutado por las autoridades competentes. Cada pariente, cada supuesto amigo que nos visitó durante el duelo, parecía ser una pieza de este engranaje de rapiña. La soledad que sentí en ese momento fue más fría que cualquier invierno crudo. Marco tomó mi mano con fuerza y me entregó una pequeña llave de seguridad grabada con el número 408. Arturo, Leonor sabía que esto podía pasar y no confiaba plenamente en la estabilidad emocional de Julián bajo la influencia de Camila, susurró con urgencia. Me reveló que ella había escondido un segundo testamento, un plan maestro diseñado para proteger nuestro legado y poner a prueba la fibra moral de nuestro hijo. El riesgo ahora era personal y físico, si Julián descubría que yo tenía esa llave, mi seguridad en la mansión ya no estaría garantizada. La cláusula de crueldad, que Leonor insertó en secreto era un arma de doble filo que podía salvarnos o destruir definitivamente a la familia. Regresé a la mansión de la calle Roble sintiendo que cada sombra en los pasillos era un espía a sueldo de mi propia sangre. La tensión de actuar como un anciano derrotado mientras mi mente de ingeniero procesaba datos de fraude era agotadora y me hacía doler el pecho. Al pasar por la sala, vi a Camila y Julián brindando con una botella de champán de $2,000 que Leonor guardaba para una ocasión especial. Su risa me golpeó como un impacto físico, una profanación de mi duelo y de los 40 años de esfuerzo que construyeron esas paredes. Comprendí que ya no trataba con mi hijo, sino con un extraño capaz de cualquier cosa por dinero y estatus. Al entrar en mi habitación, noté un destello inusual en la rejilla del aire acondicionado, una cámara minúscula instalada con una precisión que delataba una vigilancia constante sobre mis movimientos. Sabía que cada paso que diera a partir de ahora sería analizado, pero el lazo ya estaba cerrado y yo no pensaba retroceder ante la injusticia. Me senté en mi cama, apretando la llave 408 en mi bolsillo, consciente de que la verdadera guerra acababa de comenzar en el corazón de mi hogar.
Antes de revelarles el siguiente hallazgo, necesito preguntarles algo muy importante para saber quiénes están realmente conmigo hoy. ¿Creen que un padre debe perdonar una traición económica de esta magnitud? Escriban sí o no en los comentarios ahora. El 28 de marzo de 2026, utilicé un software de recuperación forense para acceder al servidor privado de la fundación y lo que hallé superó cualquier pesadilla lógica. No eran solo Julián y Camila, descubrí una nómina de sobornos por un total de $800,000 pagados a 3 auditores de la firma Mellor & Associates entre enero y marzo. Cada transferencia estaba camuflada bajo el concepto de consultoría técnica, pero los números no mentían sobre el vaciado sistemático de nuestras reservas operativas de emergencia. Mi hijo estaba comprando el silencio de quienes debían protegerme, convirtiendo mi legado en una cáscara vacía mientras yo desayunaba en silencio frente a su falsa piedad y sus sonrisas gélidas. La red se extendía hasta el registro de la propiedad, donde un funcionario llamado Héctor Valdés había recibido 2 depósitos de $20,000 el 14 de febrero de 2026, la misma fecha de mi supuesta firma falsa. Este hombre fue quien validó el cambio de titularidad de la mansión de la calle Robles sin verificar mi presencia física, un acto criminal que dejaba mi techo en manos de extraños por una cifra ridícula. Comprendí que no enfrentaba un arrebato de codicia familiar, sino una estructura delictiva profesionalmente orquestada para anularme legalmente. El riesgo de ser declarado mentalmente incapaz se volvía una amenaza tangible, una trampa técnica diseñada para encerrarme en un asilo mientras ellos repartían el botín. La noche del 30 de marzo, me dirigí al sótano de una antigua sucursal bancaria en la zona norte, usando la llave 408 que Marco Torne me entregó con tanto misterio. Al abrir la caja de seguridad, encontré un disco duro cifrado y una carta manuscrita de Leonor, fechada 3 días antes de su partida definitiva hacia el descanso eterno. En el papel, ella detallaba con una caligrafía temblorosa pero precisa que Julián había intentado asfixiarla financieramente meses atrás para obligarla a firmar un poder absoluto sobre Sterling Foundations. Mi amada Leonor no murió simplemente de enfermedad, murió resistiendo el acoso psicológico de su propio hijo, una verdad que me desgarró las entrañas con una furia fría y calculadora. Al regresar a casa, Julián me esperaba en el recibidor, sosteniendo mi frasco de pastillas para la presión arterial con un gesto que pretendía ser preocupación genuina. Padre, te veo muy agitado últimamente, quizá necesites una dosis extra de esta medicación especial que Camila consiguió para tus nervios, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos vacíos. Noté que el sello de seguridad del frasco había sido manipulado con una aguja fina, dejando una marca casi imperceptible para un ojo no entrenado en la ingeniería. La amenaza ya no era solo económica o legal. Mi hijo estaba considerando seriamente silenciar mis latidos de forma química para acelerar su ascenso al poder absoluto sobre mi vida. El dolor en mi pecho no era solo cardíaco, era el peso de 40 años de recuerdos estrellándose contra la realidad de un hijo convertido en verdugo. Mis manos, que diseñaron puentes capaces de resistir terremotos de magnitud 8, temblaban ahora por la traición humana, una variable que nunca incluye en mis cálculos estructurales más pesimistas. Sentía un sabor amargo en la boca, una mezcla de bilis y decepción que me quemaba la garganta cada vez que Julián me llamaba viejo con ese tono de superioridad cruel. Cada rincón de la mansión que compartí con Leonor se sentía ahora como una celda de lujo, donde el aire estaba viciado por la ambición desmedida de quienes yo mismo alimenté. Logré instalar un micrófono oculto en el despacho de Julián y lo que escuché el 2 de abril me dejó sin aliento tras el monitor de mi portátil. Escuché a Camila sugerir que un accidente doméstico en las escaleras de mármol resolvería todos sus problemas legales antes de que el testamento real pudiera ser autenticado. Julián no se opuso, su silencio cómplice fue el clavo final en el ataúd de nuestra relación filial, un vacío absoluto de moralidad que me obligó a entender que ya no tenía un hijo. Estaban planeando mi eliminación física con la misma frialdad con la que se ajusta un presupuesto de obra, discutiendo los detalles de mi caída como si fuera un simple escombro molesto. La investigación reveló además que habían contratado a un especialista en limpiezas por $12,000, un exagente de seguridad con historial de violencia extrema en el sector privado. Este hombre, identificado en los registros digitales de Camila como Sombra, había sido visto merodeando por el jardín trasero a las 2 de la madrugada durante 3 noches consecutivas.
Mi seguridad se había convertido en una cuenta regresiva técnica donde cada minuto que pasaba en esa casa era una apuesta contra mi propia supervivencia biológica y patrimonial. No podía confiar ni en la comida que me servían ni en el suelo que pisaba, pues la trampa estaba lista para cerrarse sobre mi cuello con una precisión mortal. En el disco duro del banco, Leonor dejó un video grabado con su propia voz, donde explicaba la existencia de la cláusula de crueldad insertada en el testamento real. Si Julián demostraba un comportamiento abusivo o negligente hacia mi integridad física o emocional, perdería automáticamente cualquier derecho sobre los 40 millones de dólares de la herencia familiar. Pero lo más impactante fue descubrir que ella había documentado cada maltrato previo, guardando pruebas fotográficas de sus propios moretones causados por la presión psicológica de Julián. Mi esposa había preparado una red de seguridad póstuma, un plan maestro de justicia poética que dependía exclusivamente de mi capacidad para sobrevivir a este asedio final antes de activar la verdad. La última prueba que encontré fue una póliza de seguro de vida a mi nombre, contratada por Camila el mes pasado, con una cláusula de muerte accidental por 2 millones extra. Todo estaba listo para mi final, y lo que descubrí es tan perturbador que temo por la seguridad de quien siga escuchando este relato cargado de sombras familiares. Si son personas sensibles o temen ver hasta dónde puede llegar la maldad humana por dinero, es el momento de retirarse y no seguir adelante con nosotros hoy. Pero si deciden quedarse, prepárense para la revelación más oscura de todas. Lo que Julián hizo con las cenizas de su propia madre me obligó a tomar una decisión definitiva sin retorno. El 5 de abril de 2026, revisando el disco duro de Leonor, hallé una carpeta titulada Silencio médico con análisis de sangre de noviembre de 2024. Los resultados eran escalofriantes, no existía rastro de la enfermedad degenerativa diagnosticada, sino niveles masivos de arsénico y plomo acumulados durante meses. Mi esposa no murió por causas naturales, fue envenenada con una paciencia aterradora mediante dosis mínimas suministradas en su diario. La traición de Julián no inició con el dinero, sino años atrás, convirtiendo cada gesto afectivo de mi propio hijo en un acto de ejecución fría y premeditada que mi mente técnica no quiso detectar hasta que fue demasiado tarde. Sentí que el suelo de mármol de la biblioteca se convertía en arena movediza mientras mis pulmones luchaban por succionar un aire que de pronto pesaba como plomo. Un sudor gélido me empapó la nuca y el brazo izquierdo se me entumeció, pero no era un infarto, era el impacto físico de la verdad absoluta golpeando mi sistema nervioso. Mis oídos emitían un pitido agudo de alta frecuencia que silenciaba el reloj de pared, mientras mi visión se nublaba dejando solo el documento digital en el centro. El monstruo que crié extrajo la vida de la mujer que amé, gramo a gramo, mientras fingía llorar en su funeral junto a mi dolor. Mi mente se proyectó hacia atrás, a esa tarde de agosto de 2024, cuando Julián insistía en prepararle él mismo la merienda a Leonor bajo el pretexto de cuidarla. Recordé su sonrisa solícita y cómo Camila acomodaba las almohadas con una ternura que ahora comprendo era vigilancia para asegurar que el veneno hiciera su efecto técnico. El amor que sentía por mi hijo colisionó con una furia primitiva que me hacía querer gritar hasta desgarrarme la garganta, pero el remordimiento me inmovilizó. Ignoré las señales, las náuseas constantes de Leonor y su mirada de auxilio que confundí con fatiga, permitiendo que sus verdugos operaran bajo mi propio techo. La debilidad del anciano derrotado se evaporó, reemplazada por la frialdad de un ingeniero que decide demoler una estructura defectuosa antes de que cause más daño. Ya no buscaba solo recuperar mis 40 millones o mi mansión, ahora buscaba una justicia que Julián y Camila no pudieran calcular ni con sus mejores abogados. Activé la cláusula de crueldad en el servidor remoto de Marco Thorne, sabiendo que este movimiento era el inicio de un colapso total para la pareja de asesinos. Antes de mostrarles cómo ejecuté este contraataque final, necesito saber quiénes siguen aquí conmigo en este momento de máxima tensión. Por favor, escriban la palabra justicia en los comentarios. El 12 de abril de 2026, a las 10 de la mañana, convoqué a Julián y Camila en el salón principal de la calle Roble para una supuesta firma final de cesión de activos. Marco Thorne estaba allí, con su maletín de cuero y una expresión imperturbable que Julián confundió con derrota. Lo que mi hijo no sabía era que, tras las cortinas de terciopelo, 2 inspectores de la Unidad de Delitos Financieros grababan cada palabra.
El aire olía a la cera de abejas que Leonor tanto amaba, un aroma que hoy se sentía como una sentencia de muerte para los traidores. Julián entró pavoneándose, con un traje de $3.000, exigiendo que termináramos rápido con este trámite molesto de una vez por todas. Marco Torne colocó sobre la mesa de caoba el testamento real, el plan maestro de Leonor, y leyó en voz alta la cláusula de crueldad con una precisión técnica devastadora. Julián soltó una carcajada nerviosa, asegurando que ese documento era una falsificación burda de un anciano senil y un abogado resentido. Pero su risa se extinguió cuando Marco mostró el registro digital del servidor suizo que autenticaba la firma de Leonor 3 días antes de su partida. La cláusula era clara: cualquier maltrato físico o financiero hacia mi persona anulaba su derecho sobre los $40 millones. Camila palideció, apretando su bolso de diseñador contra su pecho, mientras la estructura de su ambición empezaba a desmoronarse frente a sus propios ojos inyectados en codicia. «Es mi dinero, yo lo gané aguantando a esta vieja enferma», gritó Julián, perdiendo finalmente el control y revelando la podredumbre de su alma ante los testigos ocultos. Camila intentó callarlo, pero el veneno de su propia arrogancia lo obligó a confesar cómo manipularon las dosis de medicación para acelerar el final de mi amada Leonor. Declaró con un desprecio escalofriante que yo era solo un estorbo biológico que ocupaba un espacio valioso en su balance financiero de 40 millones. Los inspectores salieron de su escondite, identificándose como el capitán Ortega y la agente Ramos, mientras el silencio en la habitación se volvía denso y letal. La trampa técnica se había cerrado perfectamente, capturando sus confesiones en audio y video de alta fidelidad. El arresto fue inmediato y ejecutado con una frialdad profesional que me devolvió el aliento que Julián intentó robarme durante meses. El ruido metálico de las esposas cerrándose sobre las muñecas de mi propio hijo resonó en el salón como el martillo de un juez implacable. Camila gritaba histérica, culpando a Julián de todo el plan mientras era escoltada hacia la patrulla estacionada frente a la mansión de la calle Roble. Les leyeron sus derechos bajo los cargos de fraude procesal, falsificación de documentos públicos y tentativa de homicidio mediante envenenamiento sistemático. Mi hijo me miró con un odio puro, pero yo solo vi en sus ojos el vacío de una estructura humana que carecía de cimientos morales básicos y sólidos. La justicia fue rápida y quirúrgica, tal como Leonor y yo diseñamos en este plan de contingencia final para proteger nuestro legado. Julián fue sentenciado a 22 años de prisión efectiva sin posibilidad de fianza, mientras que Camila recibió 15 años por complicidad necesaria y lavado de activos extranjeros. El tribunal ordenó la restitución inmediata de los $40 millones y les impuso una deuda solidaria de 5 millones por los daños causados a la fundación. Sus licencias profesionales fueron revocadas permanentemente y sus cuentas en paraísos fiscales fueron congeladas por la Interpol en menos de 72 horas. La derrota fue absoluta, visible y grabada por las cámaras de seguridad que ellos mismos instalaron para vigilar mis últimos pasos. Observé desde el gran ventanal cómo se llevaban a los verdugos de mi familia mientras la lluvia comenzaba a limpiar el rastro de su traición. Marco Torne puso una mano en mi hombro, entregándome el título de propiedad original que Julián intentó destruir con tanto empeño y maldad. La mansión volvía a ser un hogar, aunque el silencio fuera el único habitante que me acompañaría en estas habitaciones cargadas de recuerdos de Leonor. Un detalle visual externo me devolvió la paz: las orquídeas blancas de mi esposa, que parecían marchitas por el abandono, estaban abriendo un nuevo capullo bajo la luz gris de la tarde. La estructura de mi vida volvía a estar nivelada, sostenida por una justicia que no dejó ningún cabo suelto hoy. Han pasado 8 meses desde que el estruendo de la sirena se alejó de la calle Roble, dejando un silencio que ya no es de soledad, sino de paz absoluta. He transformado Sterling Foundations en un instituto de becas para jóvenes ingenieros sin recursos, honrando el nombre de Leonor en cada viga que levantamos. Mi rutina ahora incluye tardes tranquilas en el jardín, donde el aroma de las orquídeas blancas florecidas borra el rastro del arsénico y la codicia que casi nos destruyen. Cada domingo visito el mausoleo de mármol de mi esposa para dejarle una sola gardenia fresca, cerrando esa herida que Julián abrió con su desprecio. La vida se ha reconstruido con la solidez del hormigón y paz. Tú que me escuchas, debes saber que ninguna estructura, por más lujosa que parezca, resiste si sus cimientos están podridos por la traición.
La Biblia nos ordena honrar a nuestros padres, y la cláusula de crueldad que activé es solo el reflejo terrenal de una justicia divina que nunca llega tarde. Mi error fue construir puentes para otros mientras ignoraba el abismo que crecía en mi propio hogar por mi exceso de confianza. Si esta historia tocó tu alma, te pido que te suscribas, compartas este video y dejes tu comentario para que otros aprendan a vigilar sus espaldas. Recuerda que este relato contiene elementos ficcionalizados para proteger identidades reales mientras buscamos difundir una lección universal de integridad y redención.